La gloria sea para nuestro Creador. Buen día, mis amados hermanos. Gracia y paz de Cristo. Dice la palabra del Señor: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo y ellos, ninguno cae a tierra sin vuestro Padre. No valemos más vosotros que muchos pajarillos. Maravilloso, ¿verdad? No valéis más vosotros que muchos pajarillos. Eso significa que el Señor tiene cuidado de nosotros en todo momento. Maravilloso, nuestro Creador eterno. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 15, verso 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra vosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Elán, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Miremos que aquí hay algo muy importante. Como siempre, la palabra del Señor es muy importante para instruir, para redarguir, para dar ese consejo maravilloso, ¿verdad? Qué triste ver el pueblo de Israel cuando vieron que muchos filisteos acampaban alrededor de ellos, ¿verdad? Se asustaron. Ese pueblo que el Señor había libertado, ese pueblo al cual el Señor le abrió el mar, ese pueblo que el Señor los sacó de la esclavitud, ese pueblo en el cual el Señor les había dado tantas maravillas, ¿verdad? Ese pueblo en el cual el Señor a través de Josué detuvo el sol y la luna, ese pueblo donde el Señor hizo tantas señales, tantos prodigios, tantas cosas maravillosas, ¿verdad? Asustados porque un ejército acampaba al frente de ellos. Ese pueblo en el cual el Señor derrumbó las murallas de Jericó, y cuántos ejércitos no venció. Y lo triste es saber de que van por un hermano, que van por uno de ellos, y ellos se asustan y lo entregan. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, porque eso es lo que está pasando ahora en la iglesia. ¿Cuántas personas no saben de procesos que estamos pasando, de desiertos? Estamos pasando por pruebas, por dificultades, ¿verdad? El enemigo siempre va a querer sacarnos del camino, siempre va a querer poner piedras de tropiezo. Y nosotros, en vez de pelear, de batallar y de luchar por el hermano, lo entregamos. Qué triste, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que 3000 hombres de la tribu de Judá fueron a entregar a su hermano. 3000 hombres para ir a entregar a Sansón. Entonces ellos le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te entregaremos, te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Qué triste, mis amados hermanos, cómo el mismo pueblo está vendiendo al mismo pueblo, cómo la iglesia se está vendiendo a sí misma, cómo un hermano se entrega a otro desde los púlpitos, cómo los unos vituperamos de los otros, cómo nos atacamos entre nosotros mismos y nos entregamos al mundo para que nos destruya, y cómo tenemos una cuerda nueva para atar a nuestros propios hermanos, ¿verdad? Pero asimismo, como tenemos esa cuerda nueva, ¿por qué no predicamos esa palabra santa y verdadera? ¿Por qué no defendemos al hermano? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no clamamos? ¿Por qué no decimos: no, él es nuestra sangre, vamos a batallar por él? ¿Por qué el pueblo de Israel no defendió a Sansón? ¿Por qué no lo defendió? Si esa es la misma sangre, es el mismo pueblo. Por el contrario, fueron y lo prendieron, lo atacaron, ¿verdad? Ahí sí llevaron cuerdas nuevas para atacarlo y entregarlo a los filisteos para que lo destruyeran. Y así vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino, quemando el fuego, y las ataduras que cayeron de sus manos. Maravilloso es el Señor. Nosotros sabemos de la fuerza, de la fortaleza, el vigor que tenía Sansón, ¿verdad? Pero aquí la palabra no nos muestra que Sansón haya clamado. No, Sansón no le clamó al Señor. Sansón no destruyó esas cuerdas con sus fuerzas, para nada. La palabra me dice: vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos, dice la palabra, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él,
y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino, se quemaron. Gracia, mis hermanos, gracia. Si tus hermanos te atacan, si tus hermanos te entregan, vas a tener la gracia y la paz de Cristo, vas a tener el Espíritu Santo llenándote de poder y de fuerza, porque Él sí va a ir a defenderte. Él sí va a ir a defenderse. Si tú te entristeces porque tus hermanos te entregaron, 3,000 hombres para entregar a un hermano. Qué triste escuchar esta palabra. 3,000 hombres, ¿verdad?, de la tribu de Judá para entregar a un hermano. Pero el Espíritu Santo se posó sobre él con poder y fuerza para para quemar las cuerdas que lo estaban atando, ¿verdad? Las cuerdas que lo habían atado sus mismos hermanos, su misma casa, su misma iglesia, mis amados hermanos. ¿Con cuántas cuerdas nos estamos atando nosotros en la iglesia? ¿Con cuántas cuerdas? ¿Verdad? ¿Qué palabra estamos predicando? ¿Qué cuerda estamos poniendo en las manos de nuestros hermanos? Estamos dando palabra santa, palabra de libertad, palabra de vida, palabra de gracia y de paz. ¿O estamos atando a nuestros hermanos con lo que estamos predicando? Estamos vendiendo y entregando a nuestros hermanos al mundo. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos predicando, mis amados hermanos. La palabra de Dios se hizo para libertad de su pueblo, no para matarlos, no para atarlos, no para entregarlos al mundo, para que el mundo los destruya, mis amados hermanos. Pongámonos a cuentas con nuestro Padre amado y pidámosle al Señor sabiduría. Señor, despierta nuestro espíritu, limpia nuestro corazón, porque es palabra de vida y de verdad. El Espíritu Santo va a estar ahí siempre para aquel que le sirva en obediencia, y Él va a traer libertad. Pero a los que entregan a nuestros hermanos, el Señor también tomará cuentas con ellos, ¿verdad? Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Miren lo hermoso que es el Señor. El Señor, estamos en aflicción. El Señor, así como nuestro Señor Jesucristo vino y se entregó por nosotros, ¿verdad? Sansón estaba afligido, lo iban a matar, sus hermanos lo habían entregado. Solo imagínense cómo se podía sentir cuando sus mismos hermanos fueron a atarlo para entregarlo a los filisteos para que lo mataran, ¿verdad? Pero el Señor, por su gracia y misericordia, quema las cuerdas. El Señor, por su gracia y misericordia, le pone esta quijada de asno. El Señor, por su gracia y misericordia, destruye usando sus manos a 1,000 filisteos. Pero ¿qué dice él? Con una quijada de asno, un montón, 2 montones, ¿verdad? Como si fuera hecho él. No, mis hermanos, nada de lo que nosotros hagamos bueno es en nuestras fuerzas. No, mis amados hermanos, es el Señor el que pelea nuestras batallas, es el que nos llena de su gracia en estos momentos de aflicción, en cuando lo necesitamos. Pero estamos tan dolidos, tan abatidos, tan entristecidos por lo que nos está pasando, que nuestros mismos hermanos nos están entregando, que ni siquiera tenemos la disposición del corazón para clamar al Señor. Pero Él igual llega al rescate, Él llega para darnos salvación. Maravilloso es el Señor. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo en gran sed, clamó luego a Jehová diciendo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Solo cuando se reconoce la presencia del Señor, el Señor te da esa gracia y esa paz, ¿verdad? Maravilloso, porque aquí Sansón reconoce, ya cuando se siente agotado, sin fuerzas, es cuando dice: Señor, fue en tus fuerzas, no fui yo no pude haberlo hecho, fuiste tú quien destruyó a los que me estaban atacando, a los que me iban a matar, a los que me estaban destruyendo. Y dice la palabra del Señor: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore. Miren, mis amados hermanos, entonces abrió sus ojos. Entonces abrió Dios, la cuenca que hay en Lehi y salió agua. Y salió de allí agua. Y él bebió y recobró su espíritu. Él bebió. Dios lo nutrió. Dios lo restauró. Dios le dio fortaleza, Dios le dio esa agua de vida. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra? Recobró su espíritu. O sea que no era él,
era el Espíritu Santo que estaba sobre él. Y es ese mismo Espíritu Santo que pelea por ti, ese mismo Espíritu Santo que batalla por ti, es el mismo Espíritu Santo que te dice, no temas ni desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es el mismo Espíritu Santo que te dice, con todo y eso, si cuido los pajarillos, yo cuido de ti, yo te protejo, yo te proveo, yo te sustento, yo te defiendo. Yo voy con vosotros para pelear contra vuestros enemigos para salvaros. Mis amados hermanos, a mí la Biblia me dice de Génesis a Apocalipsis, porque en el primer pecado de Adán y Eva, el Señor hizo el sacrificio, ahí hubo gracia, mis amados hermanos, ahí el Señor los guardó, los protegió sin ellos pedirles perdón. Es maravilloso que nosotros ya con el sacrificio de Cristo, nosotros tengamos esta gran bendición de llegar a los pies de nuestro Salvador y arrepentirnos para que Él tome control de nuestras vidas, ¿verdad? Porque ahora necesitamos el perdón, la gracia siempre ha estado ahí, pero debemos tomar una decisión. Y el Señor va a tener cuidado de nosotros, no importa quién nos quiera atacar, quién nos quiera matar, no importa si nuestros mismos hermanos nos quieren entregar. Dice la palabra del Señor, el cual está en ley y juzgó a Israel en los días de los filisteos. 20 años el Señor lo puso a la cabeza para juzgar su pueblo. Maravilloso es el Señor. Qué hermoso que el Señor nos muestra. Y es una muestra clara, ¿verdad? Todas las palabras nos muestra a Cristo, toda la Biblia. A nuestro Señor Jesucristo, quien lo entregó, su pueblo. Sus hermanos fueron los que lo entregaron, ¿verdad? Fueron los que lo entregaron a Herodes, fueron los que lo entregaron para que lo mataran, para que fuera entregado al sacrificio, ¿verdad? Y él no se opuso. Miren que Sansón tampoco se opone, Sansón tampoco se defiende, no va a pelear contra su pueblo, ¿verdad? Él prefiere ser entregado por su pueblo porque la pelea no es contra nuestro pueblo, la pelea es contra el mundo. Y ni siquiera contra el mundo, porque nuestro Señor Jesucristo vino a entregarse por todos, ¿verdad? Nosotros éramos mundo también. Nosotros tenemos un solo enemigo y es el demonio, ¿verdad? Es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero él vino a salvarse, a sacrificarse por toda su creación. Y así como Sansón se entregó nuestro Salvador para que nosotros tengamos vida eterna. Y él también venció, no con una quijada de buey, sino con su sangre preciosa. Venció la muerte, venció a nuestro opresor. Así que mis amados hermanos, la gloria y honra sea para nuestro Salvador. Pongamos la mirada a nuestro Salvador. Y cuando alguien de nuestra congregación quiera atacarnos, mis amados hermanos, no nos defendamos, tengamos esa mansedumbre. Si la tuvo Sansón, un hombre violento, un hombre que mató muchos hombres, pero fue un hombre usado por el Señor. Si nuestro Señor Jesucristo se entregó con esa mansedumbre, sabiendo que éramos malos y que su mismo pueblo lo estaba entregando, ¿verdad? Lo importante aquí es que nosotros estemos en santidad para que el Señor pelee nuestras batallas, para que así como el Señor quemó las cuerdas que ataban a Sansón, asimismo el Señor queme todas esas cuerdas que nos tienen a nosotros en opresión, en esclavitud, que nos tienen atrapados en el pecado, ¿verdad? Y mis amados hermanos, no entreguemos a nuestros hermanos al mundo. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos entregando desde los púlpitos? Estamos entregando a nuestros hermanos al mundo, celebrando Navidades, hablando bonito, diciendo que tomar y beber no es nada malo, diciendo que no tiene ningún problema. No, mis amados hermanos, nosotros, si queremos ser templo del Espíritu Santo, verdaderamente tenemos que honrarlo. Este templo de Cristo no puede ser contaminado. Si yo quiero que el Señor me use todos los días, ¿verdad? Si yo quiero que el Señor siga depositando gracia y palabra de vida, hablando a través de mi boca, yo tengo que vivir en santidad. El Señor viene a levantar una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia verdadera. No una iglesia que finja, una iglesia que entregue a su pueblo a la desobediencia. Mis amados hermanos, solo el Espíritu Santo puede romper, puede quemar esas cuerdas que nos están atando para nosotros defendernos. Y es a través de la palabra. Esa es nuestra espada, esa es nuestra quijada, esa es la palabra, la espada pura y verdadera, ¿verdad? El respaldo de nuestro Creador. Así como lo entregaron a Él, muchas personas quieren entregar a la iglesia al día de hoy. Mis amados hermanos, nosotros tenemos este manual de vida y tenemos la gracia del Espíritu Santo para interpretar esa palabra de salvación. Así que no nos dejemos engañar, no dejemos que nos entreguen, mis hermanos, con manos atadas. Hablamos la Biblia, pidámosle al Señor, Señor, dame corazón entendido para escudriñarla, muéstrame, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo, a recibir lo bueno, desechar lo malo, lléname de tu gracia, muéstrame la profundidad de tu palabra, que yo quiero vivirla, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Y no nos olvidemos, mis amados hermanos, que nuestro Salvador, por más de que lo entregaron, Él se sacrificó por nosotros. Esto no es una pelea entre hermanos, esto no es peleando contra la iglesia, no, mis amados hermanos. Esto es para que busquemos la santidad
y lleguemos a nuestros hermanos a la presencia de nuestro Salvador. Es una responsabilidad que tenemos como iglesia, como líderes, como pastores, ¿verdad? De predicar ese evangelio puro y verdadero. No un evangelio mediocre en donde justifiquemos el pecado. No atemos a nuestros hermanos para entregarlos al mundo. Blanqueemos nuestras vestiduras, prediquemos esa palabra santa, porque el Señor viene a levantar su iglesia para llevarla a su presencia. Gracia y paz de Cristo.